descubre el increíble motivo oculto detrás de la sonrisa cruel de mi nieto antes de la boda. La casa de doña Rosa, apretujada entre otras humildes viviendas del barrio, vibraba de emociones. Mientras cortaba flores y cocinaba los platillos que llenaban el aire con aroma a hogar, una inquietud la invadía. Diego, su querido nieto de 25 años, iba a casarse y su entusiasmo parecía haberse convertido en una fina capa de hielo. La sonrisa que siempre había adornado su rostro ahora era una sombra inquietante, cruel incluso. Doña Rosa lo observaba junto a su hermana, Berta, las arrugas en su frente marcando una preocupación que no podía ocultar. Diego siempre fue la estrella brillante de la familia, el chico que, con esfuerzo y dedicación, había llegado lejos como artista. Su madre, la hija mayor de doña Rosa, no dejaba de recordar cómo él llenaba sus días de alegría cuando era niño. Pero ahora, esa misma alegría se había transformado en aloja, en un velo de algo siniestro que lo consumía. Siempre sonriendo, pero ¿por qué esa mueca?, se preguntaba doña Rosa, sin poder deshacerse de un nudo en el estómago. Una tarde, mientras acomodaban las sillas para la boda, la risa se cortó abruptamente. Doña Rosa sintió que el aire se volvía espeso. Diego había entrado en la habitación como un torbellino, su mirada perdida, distante, como si estuviese en otro lugar. La abuela, dando un paso adelante, decidió que era hora de arrancar esa sombra, de despojar la sonrisa cruel que provocaba una incomodidad palpable. «Diego, ¿qué te pasa, mijo? Te veo raro, como si llevaras un peso en el corazón», preguntó con la voz entrecortada, temiendo la respuesta. «Todo está bien, abuela», respondió él, pero sus ojos decían lo contrario. Era un intento fallido de camuflar emociones. La presión en la casa aumentaba. La familia alrededor de él miraba con ojos expectantes. Ella sabía que había que sacar el veneno que se estaba gestando, pero no se atrevía a forzar las palabras. ¿Y si, en su búsqueda por entenderlo, desataba cosas que aún no podía cobrar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la boda se acercaba. Las emociones estaban a flor de piel y el ambiente festivo parecía ignorar el eco de la angustia que latía en el corazón de Diego. La necesidad de silenciar su dolor se iba intensificando. En su mente, la guerra interna crecía. De un lado, la presión familiar, las expectativas que pesaban en su espíritu. Del otro, un profundo sentido de su identidad que no podía ignorar. Cada mirada jugaba un papel en su creciente angustia. «Qué orgullo de familia», resonaba como una acusación interna. A medida que la fecha se acercaba, la sonrisa cruel de Diego se tornaba cada vez más difícil de soportar. La tensión en su pecho lo ahogaba, y pese a la multitud de colores y alegría que adornaban su casa, él seguía atrapado en un laberinto de pensamientos oscuros. La pregunta se cernía en el aire. ¿Podría mostrarse ante todos sin compartir su verdad, o todo estallaría antes de que llegara el sí? La noche antes del matrimonio, en ese silencio tenso entre risas y esperanzas, el dilema que Diego llevaba en su interior era un peso que lo mantenía en pie al borde de un abismo. El tiempo iba a decidir si viviría atrapado o se liberaría. La noche se cernía sobre la casa de doña Rosa como un manto oscuro, reflejando la confusión en el corazón de Diego. Decidido a enfrentar sus propios demonios, se retiró a su habitación, donde el silencio se sentía a la vez reconfortante y amenazante. Las paredes, decoradas con sus logros artísticos, parecían observarlo, recordándole el niño lleno de sueños que alguna vez fue. La realidad era otra,
y el eco de sus fracasos resonaba cada vez más fuerte en sus pensamientos. Mientras miraba por la ventana, la luna iluminaba una realidad que le resultaba ajena. Los preparativos de la boda continuaban a un ritmo frenético en la casa. Los aplausos, risas y abrazos esperaban afuera, pero él se sentía atrapado en un ciclo de expectativas que nunca había elegido. ¿Por qué iba a desear un futuro que no es mío?, se cuestionaba, mientras una sensación de desesperación se apoderaba de él. La presión que sentía provenía no solo de su familia, sino de sí mismo. Había llegado hasta aquí por responsabilidad, por amor a su madre y, en cierta medida, incluso por los sueños que otros habían ido proyectando sobre él. Estaba en la cúspide de lo que muchos considerarían su éxito. Sin embargo, al mirar al espejo, no podía ver reflejado al hombre dichoso que todos esperaban. Veía un rostro cansado, una sonrisa a medias que ya no podía ocultar lo que realmente sentía. Diego sabía que no podía seguir con esta farsa. Tenía que tomar una decisión que había estado aplazando. Hablar con su familia sobre lo que realmente sentía o seguir con la ceremonia, tragándose el dolor y síntoma de una vida que no había elegido. Había una voz en su interior que lo instaba a ser valiente, pero cada vez que se preparaba para hablar, la incertidumbre lo bloqueaba, como si cada palabra que no decía se transformara en un muro más alto que le impedía escapar. A medida que la noche se adentraba, su mente sintió la urgencia de actuar. ¿Qué pasaría si llegara al altar y no pudiera decir que sí con el corazón completo? El miedo se transformó en determinación. Buscó su cuaderno de bocetos, un refugio que lo había acompañado en sus momentos de tormento y creatividad. Comenzó a dibujar, tratando de canalizar su angustia en algo tangible. Cada trazo se convirtió en una liberación, una salida de los pensamientos que lo mantenían prisionero. Con cada línea que trazaba, comprendía que su destreza artística podría servirle de aliada, no solo para expresar su dolor, sino para encontrar su voz. Mientras el reloj avanzaba, las horas se sentían eternas. Sabía que la próxima mañana marcaría un punto de inflexión en su vida. El arte había sido siempre su refugio, y en aquel momento también su herramienta de liberación. Para comprender su identidad, debía sacar a la luz ese sentimiento, sin importar las consecuencias. Se dio cuenta de que una parte de su corazón aún anhelaba vivir la vida que imaginaba. ¿Era posible un camino diferente? En medio de ese caos emocional, la posibilidad de cambio comenzó a gestarse como una llamita dentro de él. Miró su obra y supo que debía ser honesto no solo consigo mismo, sino con todos los que esperaban que él se sumara a un futuro que no era verdadero. Desde lo profundo de su ser, la resolución emergió. Con un último trazo, cerró la libreta y tomó una respiración profunda. Este no era el final, sino un nuevo comienzo. Mañana, antes de que la ceremonia diera inicio, se levantaría en el escenario de su vida con autenticidad. Pero, ¿sería suficiente para cambiar el rumbo de su existencia? El destino lo esperaba, y con él, las decisiones que lo definirían. La mañana llegó con un cielo gris, como si el universo compartiera la inquietud que Diego sentía por dentro. El sonido de la actividad incesante se colaba en su habitación, una cacofonía de risas y preparativos apresurados que contrastaba con su creciente nerviosismo. Era un día de celebraciones, un día que todos esperaban, pero él sabía que su corazón no podía bailar al son de la alegría falsa. Frente al espejo, repasó mentalmente las palabras que debería pronunciar. Debo ser honesto. La frase se repetía en su mente como un mantra. Sin embargo, cada vez que la repetía, el miedo apretaba como una soga alrededor de su cuello. La realidad de lo que estaba a punto de enfrentar lo llenaba de dudas. ¿Contaría con el apoyo necesario para redirigir su vida o se convertiría en el paria de su propia historia? Al descender por las escaleras, el aroma del café y las flores frescas inundaba el aire, evocando los momentos felices que siempre había disfrutado en esa casa. Pero hoy, todo parecía empañado por un filtro de tristeza. Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor, marcando la cuenta atrás hacia un camino inexplorado,
En un intento por calmarse, recordó sus dibujos, ese refugio que lo había mantenido a salvo de muchas tormentas emocionales. Lo que había creado la noche anterior, plasmado en su cuaderno, no solo resumía su dolor, sino su deseo de ser auténtico. Al entrar a la sala, sus familiares lo recibieron con sonrisas y abrazos, ajenos a la tormenta que se desataba en su interior. El vestido de su prometida brillaba como un faro, símbolo de lo que el amor debía representar. Pero para Diego, el reflejo de su belleza solo hacía que su propia verdad fuera más dolorosa. Las miradas de aprobación y las felicitaciones no hacían más que intensificar la presión que llevaba. «Eres un buen chico, Diego. Te esperamos ansiosamente en el altar», decía su tía, y él sonreía con amargura, sintiendo cómo su ser se desmoronaba cada vez más. Mientras la música comenzaba a llenar el aire, desesperado por encontrar el coraje suficiente, su mirada se posó en el cuaderno que había dejado de lado en su habitación. Recordó la visión que había tenido sobre su vida como un artista, la necesidad de ser el autor de su propia historia. Sintió que no podía aferrarse más a lo que otros habían escrito para él. En ese instante, tomó una decisión que haría eco en el resto de su existencia. «No puedo hacerlo». Esa idea cristalizó en su mente. Tenía que encontrar el momento apropiado para revelarse. Las horas parecían ralentizarse. El tiempo tirano agonizaba ante cada nuevo evento que se sucedía en la ceremonia. Diego se sintió cada vez más intoxicado por las expectativas ajenas, y la presión lo empujaba hacia un punto de no retorno. ¿Sería posible que un sentimiento tan profundo y auténtico pudiera ser aceptado en ese ambiente? ¿Su verdad sería recibida con odio o con amor? Mientras sus pensamientos giraban en espiral, un remolino de determinación creció en su interior. Diego decidió que debía abrazar su incertidumbre, que la autenticidad valía más que cualquier aplauso o sonrisa falsa. Cuando finalmente llegó el momento de enfrentar a su familia en ese altar simbólico, se encontró a sí mismo plantado en el centro de la sala, con todos los ojos fijos en él. Las palabras comenzaron a fluir, y un giro inesperado tomó forma en sus labios, en ese momento de revelación. Pero en un instante de claridad, un sonido distante interrumpió su discurso vital, transformando su vida para siempre. ¿Qué se revelaría en ese instante crítico? La siguiente decisión podría cambiarlo todo. La música se detuvo en seco, creando un vacío abrumador en la habitación. Los murmullos se extinguieron, y todos se volvieron hacia la puerta de entrada, de donde provenía el sonido que había cortado su revelación. Diego sintió que el aire le era arrancado del pecho. La mirada de su prometida se tornó preocupada, su familia desconcertada. La indefinición llenó el espacio, dejando a Diego luchando entre el impulso de aprovechar la oportunidad de ser auténtico y el miedo a lo desconocido. Un hombre había irrumpido en la celebración, con una presencia tan intensa que parecía consumir la atención de todos. Diego apenas pudo reconocerlo. Era su abuelo, un hombre al que había admirado toda su vida, pero del cual había estado alejado. Ahora, ese mismo hombre se encontraba parado en la umbral, con su rostro marcado por la urgencia. La mirada que posó en Diego estaba impregnada de reconocimiento, pero también de inquietud. «Diego», llamó su abuelo, rompiendo el silencio que lo había envuelto todo. «Necesito que me escuches». El sonido de su voz rasgó la tensión palpable que reinaba en el ambiente. «Hay algo que debes saber sobre el pasado de nuestra familia, algo que podría cambiar todo lo que creías». La familia se agolpó en torno a él, pero Diego, casi hipnotizado, no podía apartar la vista de su abuelo. La transformación que se gestaba en su interior era abrumadora. La revelación que parecía asomarse desde los labios de su abuelo prometía desbaratar los cimientos de su mundo. ¿Qué historia ocultaba? ¿Cómo influiría en su propia búsqueda de autenticidad? Mientras su abuelo comenzaba a contar su historia, Diego sintió que un torrente de emociones invadía su ser. La vida que siempre había tomado por sentada, las expectativas que le habían sido impuestas, de pronto parecían muy frágiles. Cada palabra resonaba con la fuerza de una verdad esperada. Al mismo tiempo,
La idea de que su lucha por la autenticidad y la búsqueda de su propia voz pudieran estar ligadas a un legado familiar que no conocía lo desorientaba profundamente. «Tu abuela y yo nos enfrentamos a nuestra propia tormenta», continuó su abuelo, tomando aire, «y quizás no te lo hemos dicho, pero hay un secreto en nuestra historia que no se debe repetir. Recuerda siempre que la verdad nos puede hacer libres, pero también puede fracturarnos en pedazos». El eco de esas palabras marcaba el compás de un descubrimiento que estaba por llegar. Diego sentía que su granito de arena se deslizaba entre los dedos mientras la incertidumbre tomaba forma en su mente. ¿Qué lecciones había heredado y cómo podía aplicarlas en su lucha por ser él mismo? El ambiente en la sala se tornó inquieto a medida que los familiares se intercambiaban miradas de sorpresa y confusión. Cada uno era consciente de que algo crucial estaba a punto de cambiar. Justo cuando Diego comenzaba a formular una respuesta interna sobre su descubrimiento, surgió una idea en su mente. ¿Qué pasaría si esta revelación lo guiaba a ser más fuerte y más decidido en su elección de enfrentarse a su verdad? La presión de las expectativas seguía en pie, pero una nueva semilla de coraje comenzaba a germinar en su interior. La historia que su abuelo compartía podría ser la brújula que necesitaba para navegar su propio tormento. Pero, ¿sería suficiente? Antes de que pudiera explorar más esa sensación, un silencio profundo invadió la sala nuevamente, dejando a Diego en un punto crítico. Su decisión se tornó urgente. Las consecuencias de sus elecciones temblaban en el aire. ¿Debo desvelar mi verdad ahora, en este momento decisivo, o esperar a que el desenlace de esta revelación se complete? Las miradas expectantes lo rodeaban, y el tiempo parecía detenerse en un límite entre el temor y la valentía. En este nuevo escenario, un dilema surgía en su mente. El momento de la verdad no solo sería una revelación personal, su decisión podría redefinir su identidad misma. La verdad podía ser un peso o liberación, pero Diego sabía que no había vuelta atrás. Con su abuelo, la historia familiar y sus propios miedos ahí presentes, estaba cada vez más cerca de enfrentar esa decisión final que podría cambiarlo todo. Mientras su corazón latía con fuerza, el eco de sus palabras resonó en su mente. «Este es el momento, Diego, ahora o nunca». Con cada palabra que emergía de los labios de su abuelo, Diego sentía cómo las percepciones del mundo que había construido se desmoronaban. La sala, antes vibrante de celebraciones, se convertía en un espacio hostil donde la verdad y el miedo se entrelazaban. En su mente empezaban a girar imágenes de una vida que quizás nunca había sido realmente suya. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar para descubrir quién eres realmente?, resonaba su abuelo, penetrando el vórtice de pensamientos y preguntas que lo acosaban. Diego sentía la presión de las expectativas no solo de su familia, sino de su propio ser. La búsqueda de su autenticidad, esa lucha que había empezado en silencio, lava de dudas horadaba su espíritu. ¿Era posible ser verdadero sin perderse a sí mismo en el proceso? A medida que su abuelo relataba las injusticias y secretos que habían marcado la vida de su familia, Diego daba forma a una decisión. El dilema de desvelar su verdad lo mantenía en vilo, y la urgencia de responder ante su entorno se tornaba cada vez más apremiante. Le surgió una inquietante pregunta: si me atrevo a ser yo mismo, ¿qué perderé en el camino? La posibilidad de rechazo y la desilusión lo acechaban, pero junto a ellos podía vislumbrar una nueva libertad. En ese instante, comprendió que su historia no podía desprenderse de la de su abuelo. El peso del legado familiar no era solo una carga, era una referencia que podía dotar de sentido a su propia búsqueda. Esa conexión lo invadía de una mezcla de temor y determinación. Podía optar por seguir la corriente, manteniendo la apariencia de un futuro perfectamente trazado, o adentrarse en un camino incierto, donde cada paso sería una afirmación de su ser. El eco de la voz de su abuelo se tornó más claro. «Tú tienes el poder de romper el ciclo, Diego. La historia no se repite, se transforma en algo nuevo cada vez que decidimos ser honestos con nosotros mismos».
Esas palabras se instalan en su mente como una chispa encendida. Había llegado la hora de forjar su propio destino. Entre los rostros de su familia se reflejaban la confusión y la expectación. Diego se preguntaba si ellos estaban listos para escuchar su verdad. La respiración se le hacía pesada, y una mezcla de ansiedad y esperanza burbujeaba dentro de él. Cada familiar contenía la respiración, esperando un desenlace que prometía ser todo menos rutinario. La tensión era palpable, un hilo que amenazaba con romperse en cualquier instante. Caminó hacia su abuelo, la figura que había inspirado tantas de sus decisiones, y cuando sus ojos se encontraron, un atisbo de comprensión mutua se enredó entre ellos. La resistencia de Diego comenzó a desvanecerse. Quizás este sea el instante que siempre he necesitado, un momento donde la verdad puede ser la clave que abra la puerta de lo inexplorado en mí. Su corazón palpitaba con fuerza, una mezcla de miedo y adrenalina que prometía nuevos horizontes. En un susurro, reunió el coraje para preguntar: ¿y si mi verdad no se queda aquí? ¿Qué pasará cuando todos descubran quién realmente soy? Lo que no sabía era que su declaración desencadenaría una reacción que cambiaría la dinámica de la sala para siempre. El eco de su voz se sentía como el primer rasguño en la superficie de un gran secreto familiar. Los ojos de su abuelo se agrandaron. Una historia inesperada estaba a punto de ir más allá del legado. Una verdad aún más profunda y compleja lo esperaba tras esa revelación. «Diego», dijo su abuelo gesticulando con pasión, «hay cosas que están más allá de lo que imaginas». Hasta aquí llegó el sonido de su voz, dejando a todos en un suspenso mortal, inclinado entre el misterio y la revelación. Lo que amaba y lo que temía estaban a la vista, y Diego se enfrentaba a un horizonte de decisiones inminentes que podría definir su futuro de una manera radical y definitiva. El tiempo parecía haberse detenido en el ambiente tenso de la sala. Diego sintió cómo cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, como un tambor que marcaba una cuenta regresiva hacia lo inevitable. Miraba a su abuelo, la figura tan imponente como frágil, cuya voz había guiado su infancia, ahora tornándose un faro en medio de su confusión. La mirada de su abuelo se mantenía fija en él, invitándolo a continuar, a desenredar aquel pequeño ovillo de secretos que podría cambiarlo todo. ¿Qué cosas hay más allá de lo que imaginas? La frase se repetía en su mente, como un mantra que lo incitaba a explorar lo desconocido. Se dio cuenta de que su verdadero desafío no era solo enfrentar la expectativa ajena, sino también lo que él mismo había construido como sus propios límites. La lucha contra su propia inercia empezó a manifestarse. Diego respiró hondo y decidió que la verdad no se desharía en un susurro. Necesitaba transformarla en un grito, en una declaración de principios que lo liberara de las cadenas invisibles que lo mantenían prisionero de su propio miedo. Sus ojos recorrieron la sala, cada rostro familiar como un espejo que reflejaba su conflicto interno, y se preguntó si estaban listos para conocer al hombre que había estado oculto tras la máscara de la complacencia. «Hay algo que nunca les he dicho», comenzó, su voz firme, pero sus manos temblaban. Cada palabra que pronunciaba parecía añadir peso a la atmósfera, cargándola de una electricidad que electrizaba la piel. Tenía que ser sincero, no solo con ellos, sino con él mismo. Las nociones preconcebidas de amor y aceptación comenzaron a desvanecerse. Mientras hablaba, Diego se sintió en un acto de justicia propia. Sus pensamientos danzaban alrededor de un concepto que había estado ignorando. ¿Qué pasaría si, en lugar de perder, comenzara a ganar al ser auténtico? La posibilidad era liberadora. Se despojó de las expectativas y el miedo a decepcionar se evaporó lentamente. Desde hace años he sentido que debo ser una versión de mí que no soy. He seguido un camino que no elegí y ha llegado el momento de cambiarlo. Sus palabras eran un eco de su verdad interior, resonando con cada confidencia que hacía. Los rostros de sus familiares se transformaron. La confusión daba paso a una mezcla de incertidumbre y curiosidad, pero era su abuelo el que más lo sorprendía.
Su mirada, que antes irradiaba tal intensidad que podía intimidar, ahora mostraba una chispa de comprensión. Diego pudo sentir que un puente se empezaba a construir entre ellos, donde las antiguas tradiciones encontraban un sentido renovado en su búsqueda de autenticidad. Sin embargo, al finalizar su discurso, una sombra de duda pasó por la mente de Diego. ¿Y si esta liberación también trae consigo una condena? Un nudo se formó en su estómago, y aunque había dado un primer paso hacia su verdad, la incertidumbre de las consecuencias lo asediaba. Diego hurgó en su interior, preguntándose qué más podría desvelar. No estoy solo. Hay más historias aquí, más verdades que esperan salir a la luz. La idea lo empoderó, y supo que su viaje apenas comenzaba. ¿Qué otros secretos se esconden en nuestra familia? La pregunta, leve pero potente, resonó en la sala, desatando un murmullo inquieto entre sus parientes. Se sintió al borde de otra revelación, una que podría ser más explosiva que la primera. El silencio en la habitación se convirtió en un telón tenso, preparado para desarrollar una obra donde cada actor debía enfrentarse a su propio guión. Con una mirada desafiante, se preparó para desentrañar el próximo misterio. En su interior, una voz emergió, fuerte y decidida. Lo que descubramos juntos definirá nuestras historias de ahora en adelante. La mesa no solo era testigo de sus palabras, sino también de la transformación personal que había comenzado. En ese feroz recorrido hacia el autodescubrimiento, comprendió que las decisiones que tomaría a partir de aquel momento modificarían no solo su vida, sino el tejido de cada relación que le había sido tan familiar. Diego sintió que la historia apenas comenzaba, y la siguiente revelación podría ser la clave para desatar una serie de eventos que cambiarían no solo su destino, sino también el de toda su familia. Estaba listo para enfrentar lo que sea que estuviera escondido tras las sombras de un legado que parecía tener más secretos de los que había imaginado. La palabra final no era suya. Pertenecía a aquellos que lo rodeaban y estaba ansioso por escuchar lo que su familia tendría que revelar. La tensión en la habitación se hizo palpable. Diego sintió que cada parpadeo de su familia era un instante que se estiraba, como si cada respiro contuviera el peso de lo no dicho. Se podía ver la incredulidad en sus ojos, la inquietud palpable que corría como un susurro en el aire. Algo notorio se había simbrado, y cada miembro de la familia se encontraba ahora ante la posibilidad de una verdad que podría quebrar la imagen idealizada que habían cultivado. ¿Qué es lo que realmente ocultamos?, pensó Diego, mientras sus pensamientos se movían como sombras inquietas en su mente. La idea de enfrentarse al resto de su familia lo llenaba de ansiedad, pero también de una determinación renovada. Parecía que cada miembro de la mesa tenía historias que podían cambiar la narrativa de su linaje. ¿Cuántas capas de realidad habían estado escondidas tras sonrisas y convenciones? La mirada de su abuelo en particular seguía siendo la más carismática y desconcertante. Diego percibió una resistencia en él, una batalla interna entre la tradición y la autenticidad. Sintió que, en ese instante, su abuelo también se encontraba en un viaje de descubrimiento, ahora de la mano de su nieto. Diego, una chispa de coraje encendida en su pecho, decidió guiar todo el proceso. «Quiero saber más», dijo, su voz resonando con una firmeza que resonó en la sala. «No solo sobre mí, sino sobre el legado que todos llevamos. Cada secreto, cada historia, tiene su peso. ¿Qué han guardado? ¿Qué hay detrás de esas sonrisas crueles que a veces se asoman en nuestros rostros?» Las palabras parecía haber desatado un torrente. Uno de sus tíos, visiblemente afectado, rompió el silencio. «Siempre hemos ocultado nuestras debilidades, Diego. Las historias de desengaños, de pérdidas, de anhelos no correspondidos. Creímos que protegerte de nuestra realidad era lo mejor». Diego lo miró, percatándose de que la revelación posponía un nuevo camino. Había una verdad oculta que ahora podía descubrir si se atrevía a profundizar más. Pero, ¿acaso no es momento de enfrentar lo que realmente somos? La vida está llena de matices.
Deberíamos dar la bienvenida a nuestras verdades. La mesa, que puso de pie a generaciones, se sintió desbordada por el temblor de la revelación. Uno a uno, los miembros de su familia comenzaron a compartir. Rocío, su hermana menor, reveló un profundo sentimiento de resentimiento hacia los sacrificios que se habían exigido de ella, mientras que su madre habló sobre los sueños que había abandonado por el deber familiar. La lista de verdades no contadas siguió creciendo, y Diego respiraba entre lágrimas de alivio e impotencia. Se dio cuenta de que no era solo su viaje lo que se estaba transformando, sino que la red de su historia familiar comenzaba a tejerse con hilos de autenticidad. Sin embargo, a pesar de la catarsis compartida, la transformación no estaba completa. Restaba por descubrir qué consecuencias acarrearía al abrir esta caja de Pandora familiar. Un nudo en su estómago surgió cuando se dio cuenta de que todavía quedaba un misterio por desentrañar, uno que provocó el silencio absoluto en la sala: el pasado de su abuelo. ¿Qué verdades había evadido su mirada intensa y sabia? Diego supo que este era el momento culminante de su propia metamorfosis. La historia de su familia estaba conectada a su identidad, y cada verdad revelada o escondida afectaría no solo su destino, sino la esencia de cada uno de ellos. Con el corazón latiendo fuertemente, se armó de valor. «Abuelo, ¿qué hay de ti? Eres el pilar de nuestra historia. ¿Qué secretos has guardado que puedan cambiarlo todo?» La pregunta flotó en el aire, cargada de promesas y temores. Aquel momento de confrontación podía ser tanto un catalizador de liberación como una revelación devastadora, y Diego se sintió al borde de una caída que podría transformar nuevamente su existencia. La habitación se sumió en un silencio sepulcral después de la pregunta de Diego, como si el aire se hubiera congelado. Todos los ojos, incluidos los de su abuelo, fijaron su atención en él. El tiempo parecía haberse detenido. Diego sintió cómo la inquietud crecía en su interior, un torbellino de emociones opuestas. Temía la respuesta que estaba a punto de desvelarse, pero también sabía que era la clave para entender no solo a su abuelo, sino a sí mismo. ¿Qué secretos he guardado? Su abuelo reflexionó, su voz un susurro lleno de ecos de pasado y dolor. La expresión en su rostro cambió. Se notaban las tensiones acumuladas de años. Era evidente que estaban a punto de abrir una puerta a un sufrimiento largamente enterrado. Diego, en su papel de catalizador, sintió cómo su corazón latía con fuerza. Esa búsqueda de la verdad lo empujaba a un camino que no podía retroceder. «Diego», comenzó el abuelo, mirando alrededor como si buscara el valor en los rostros de cada familiar presente. «Siempre he creído que la debilidad trae deshonor. He visto el dolor que puede acompañar a la verdad. Sin embargo, al ocultarla, también me he maldecido. Así que, en lugar de enfrentar mis demonios, elegí la indiferencia y con el tiempo se convirtieron en muros invisibles». Las palabras resonaron profundamente en Diego. Su abuelo no solo compartía su historia, sino que también le brindaba una lección sobre las generaciones que habían pasado sin resolver sus conflictos. Diego se dio cuenta de que cada silencio había sido una elección, un sacrificio impuesto por el peso del orgullo familiar. La verdad, entonces, no era solo un hecho, sino una herramienta para el cambio. «Hubo un tiempo», continuó el abuelo, «cuando tuve que elegir entre lo que quería y lo que se esperaba de mí. Me vi forzado a alejarme de la persona que amaba, todo por el deber. Antes de que te enteres, te digo que mi sonrisa no era más que una fachada, una máscara que ocultaba mi propia tristeza». Diego sintió cómo el mundo temblaba a su alrededor. Cada revelación del abuelo se sentía como un ladrillo más en la estructura de su identidad. En ese instante, se preguntó si había heredado ese mismo miedo a ser vulnerable. Este capítulo de su vida estaba comenzando a proyectar sombras sobre su propia existencia, sombras que podrían amenazar sus decisiones futuras. Al observar a su abuelo, comprendió que la liberación y la carga del pasado podían existir al mismo tiempo. «Así que eres humano», murmuró Diego, permitiendo que sus palabras fluyeran con empatía. «Todos lo somos,
Pero ¿cómo podemos nosotros, tus nietos, romper este ciclo? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos del anciano, su medida de alivio y vulnerabilidad abriendo un pequeño resquicio de esperanza. La conexión entre generaciones se sentía más sólida que nunca, pero Diego sabía que había más por explorar. Las revelaciones eran solo el comienzo de un viaje que exigía valentía. «Diego», dijo el abuelo, su voz temblando levemente, «la historia no se trata únicamente de la verdad que ocultamos, sino de cómo elegimos enfrentar nuestros miedos. Aprender a ver las sonrisas crueles de los demás también es un primer paso hacia la libertad». Diego se sintió profundamente conmovido. La búsqueda por la verdad no era solo suya, era un legado que pertenecía a cada miembro de la familia. Ahora, la próxima verdad que debía descubrir era cómo él mismo podría transformarse al enfrentar finalmente sus propios miedos internos, cómo podría utilizar esa visión renovada para construir una vida más auténtica. Como si un nuevo reto se presentara ante él, Diego miró a su familia, todos aún inmersos en la vulnerabilidad de sus revelaciones. Sentía que el momento era decisivo y decidió llevar la conversación a un nivel más profundo. ¿Qué lección no hemos aprendido de esta historia? ¿Qué cambios estaríamos dispuestos a hacer para romper el ciclo? ¿Y qué papel jugaría cada uno en esa transformación? Las miradas se cruzaron, y en el aire flotaba la sensación de que las respuestas estaban a punto de revelarse. Diego supo que el compromiso emocional de esa noche no era solo una cuestión de despedirse del pasado, sino también de abrazar un futuro donde la autenticidad podría florecer. Pero la intensidad de ese encuentro lo llevó a vislumbrar algo más. Había secretos que apenas se habían rozado, misterios que aún acechaban y que podrían dar un giro inesperado a su viaje. La luz en la habitación pareció cambiar en ese instante, y Diego se llenó de determinación para salir completamente fortalecido de lo que estaba a punto de descubrir. Después de todo, el camino hacia la verdad también era un viaje hacia uno mismo. «¿Quiénes somos realmente, abuelo?», preguntó de nuevo, mientras la tensión aumentaba y todos esperaban la respuesta que podría redefinir no solo su historia familiar, sino la de cada uno presente. Diego sintió el peso de la pregunta flotando en el aire. Cada uno de los presentes parecía contener la respiración, como si la respuesta de su abuelo tuviera el poder de reescribir no solo su historia, sino el destino colectivo de la familia. La incertidumbre se convirtió en un mar de posibilidades que lo inundó, y en su interior comenzó a gestarse un dilema profundo. ¿Qué pasaría si lo que descubriese no solo desmantelara las antiguas estructuras familiares, sino que también sacudiese los cimientos de su propio ser? «Diego», comenzó el abuelo, secándose las lágrimas que le brotaban de los ojos, «lo que he ocultado durante tanto tiempo es que, aunque siempre sonreí, no lo hice por felicidad, sino por miedo. Miedo de defraudar a quienes me rodean, miedo de ser mirado con desdén. Mi fachada fue una herramienta para sobrevivir, y ahora, al recordarlo, veo lo que he hecho y lo que te he legado». Esta declaración resonó con Diego, como una campana sonando en su alma. ¿En verdad había heredado esa máscara de importancia? A medida que el abuelo hablaba, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La propia vida de Diego había estado marcada por la preocupación de ser aceptado, de mantenerse en la línea de lo que se esperaba de él. Años de expectativas sociales habían moldeado su camino, empujándolo a callar sus propios deseos y a adoptar una actitud complaciente que le resultaba cada vez más ajena. «Lo que temo, abuelo», comenzó, sintiendo cómo la voz temblaba al expresar su vulnerabilidad, «es que esa sonrisa cruel sea también un reflejo de mis propias inseguridades. Estaba convencido de que tenía que ser fuerte, de que tenía que mantenerme a la altura de los ideales familiares, pero me pregunto si eso es realmente vivir». La mirada de su abuelo se iluminó con comprensión. «Al final, lo que más anhelo es que rompas ese ciclo, que no tengas que perderte en las sombras de lo que pudiste ser. Lo que importa no es la aprobación externa, sino la verdad interior que emanas.
Estás en el umbral de un viaje importante, Diego. Esta comprensión profunda provocó un cambio interno en Diego. Se dio cuenta de que su camino no solo se trataba de desmantelar los mitos familiares, sino también de redescubrirse a sí mismo. La perspectiva de desentrañar su verdadero ser dejó de ser una carga, convirtiéndose en una oportunidad de crecimiento. Comprendió que la transformación era un proceso, no un evento. La lucha por su autenticidad sería su legado. Todo lo que he vivido hasta ahora me ha llevado a este momento. Estoy listo para descubrir quién soy más allá de la expectativa, confirmó Diego, su voz más firme que antes. Quizá asustado, pero también emocionado por la posibilidad de creación. La habitación pareció estremecerse ante su declaración. Los rostros de su familia reflejaron una mezcla de admiración y preocupación. En ese instante, Diego visualizó cómo, al enfrentar sus propios miedos, podría inspirar también a otros a hacer lo mismo. Pero, abuelo, interrumpió de nuevo, sintiendo que aún había más que explorar. Tú mencionaste la sonrisa cruel. Para mí, eso es una pieza crítica. Si nuestros rostros pueden mentir, ¿cómo encontramos la sinceridad verdadera? ¿Qué pasos tomamos hacia una vida sin máscaras? El abuelo se quedó en silencio por un momento, tomando un profundo aliento. Las luces titilaron suavemente y el ambiente cargado de emoción parecía estar listo para revelar más secretos. La verdad empieza a aflorar cuando el miedo deja de gobernar nuestras acciones. Pero también hay que estar dispuestos a aliarnos con la culpa del pasado. El camino puede ser difícil, Diego, pero en la incomodidad hay un punto de inflexión. Diego sintió cómo la emoción brotaba en su pecho, pues había comprendido que este viaje hacia la autenticidad no sería fácil. Sin embargo, al alinearse con la verdad, estaba comenzando a desplazar las sombras que lo habían acompañado. Navegar por ese camino significaba estar preparado para enfrentarse a sus propios demonios, a sus inseguridades profundamente arraigadas. Como si un nuevo horizonte se estuviera abriendo, sintió que la chispa de la determinación comenzaba a arder dentro de él. ¿Qué más debo saber, abuelo? ¿Qué lecciones tenemos que descubrir para liberarnos de lo que una vez nos ató? La habitación parecía estar al borde de una revelación, y Diego comprendió que la respuesta que buscaba podría ser el catalizador del cambio que deseaba. Así, se preparó mentalmente para continuar ese viaje hacia la verdad que no solo liberaría a su familia, sino que también encendería la llama de su propio destino. La mañana de la boda se desdibujaba ante los ojos de Diego, pero en su interior, ese día se había convertido en un nuevo comienzo. En lugar de un altar donde sellar una ilusión, se encontraban en un umbral de transformación. La revelación de su abuelo sobre la sonrisa cruel resonaba aún en su mente. Diego había decidido que ese no sería solo un día de celebraciones, sino una oportunidad para demostrar que la autenticidad era el camino hacia la verdadera felicidad. Mientras la música para la ceremonia comenzaba a sonar, Diego sintió que su corazón latía al compás de su nueva determinación. El peso de las expectativas familiares seguía latiendo en su pecho, pero lo estaba reemplazando con una mezcla de coraje y claridad que lo empujaba hacia adelante. Dándose cuenta de que no podía vivir en una vida de mentiras, dio un paso decisivo. Frente a su familia y amigos, Diego tomó la mano de su prometida, sintiendo la calidez de su apoyo, pero supo que primero debía dirigirse a todos los presentes. Hoy, en este momento tan significativo, quiero compartir algo importante, comenzó, con la voz firme y clara. He aprendido que, por mucho tiempo, he vivido con la sonrisa que otros esperaban ver. Pero no puedo seguir así. Es hora de ser verdaderamente libre, de abrazar mi verdadera identidad. Este asombro palpable se instaló en la sala. Los murmullos se apagaron al instante, y cada mirada se centró en él. He ocultado mis sentimientos, mis deseos, mis sueños. Desde hace tiempo siento que he caminado un camino que no elegí, motivado por el amor y las expectativas de todos ustedes. Pero hoy elijo ser honesto tanto conmigo mismo como con ustedes. La sinceridad de sus palabras pareció penetrar en el alma de cada uno. Diego podía ver cómo la sorpresa lo transportaba a la reflexión.
Sintió que la tensión en el aire era un hilo que lo unía a los demás, y como si hubieran encendido una luz, su familia empezó a ver más allá de las máscaras que habían construido. Sé que esto puede ser inesperado y quizás doloroso, pero vivir en esta mentira me ha hecho infeliz, y hoy quiero ser el hombre del que todos se sientan orgullosos, no solo por las decisiones que toman ellos, sino por las que yo tomo de corazón. Continuó, encontrando un nuevo ritmo al hablar. Es momento de abrazar nuestras verdades y reenfocar nuestras vidas. Diego vio un destello de comprensión y aceptación en los ojos de su familia. Su hermana, Rocío, fue la primera en romper el silencio. Te apoyo, Diego. Siempre has sido mi inspiración, y quiero que seas tú mismo sin preocuparte por lo que digan los demás. Este pequeño gesto de apoyo fue como un bálsamo para él, y comenzó a vislumbrar un recorrido colectivo de sanación. Una onda de alivio recorrió la sala, y momentos después, una a una, las voces de sus familiares comenzaron a soltarse en un torrente de confesiones y relatos personales. Cada uno compartió su lucha, su dolor, y lo que había significado estar atrapados en sonrisas que ocultaban verdades dolorosas. Era increíble, como si una habitación llena de gente empezara a desnudarse ante la importancia de contar la historia que llevaban guardada. La expresión del abuelo, que había permanecido seria y temerosa, comenzó a suavizarse. Diego, gracias por abrir esta puerta. La valentía con la que afrontas tu verdad me recuerda que nunca es tarde para liberarnos de lo que nos ata, dijo con la voz entrecortada, su mirada cargada de orgullo. Diego sintió que cada palabra que salía de los labios de los familiares contribuía a la transformación del ambiente. Las sombras del pasado empezaron a disolverse. No solo había hecho una elección por su vida, sino que ahora había motivado a otros a ser honestos consigo mismos. Sus dudas y miedos se desvanecieron, reemplazados por una sensación de liberación auténtica. El día de su boda, en lugar de unirse en un hecho forzado, se volvía un punto de inflexión, un testimonio de que la vulnerabilidad sostenía la esencia de su ser. La vida como artista comenzó a hacer sentido, porque en su búsqueda por la verdad había desbloqueado una forma de expresión que había sido anhelante durante tanto tiempo. Ahora, cada trazo en su pintura encarnaba la libertad que encontraba en su vida. En medio de ese torrente sincero de emociones, la ceremonia tomó un giro inesperado. Diego miró a su prometida y con su voz resonando firme declaró: «Hoy no solo celebro un enlace, sino un abrazo de lo que somos. Quiero que nuestra relación construya un futuro en la honestidad, donde ambas verdades sean el pilar de nuestra historia». ¿Tú también estás dispuesta a romper esos muros? Ella, con lágrimas de emoción en los ojos, asintió. «Estoy contigo, siempre. Abracemos nuestras verdades juntos». Aquella aceptación se sintió como el recurso perfecto para un nuevo viaje, uno que auguraba un horizonte lleno de posibilidades. Diego dio un paso hacia adelante, un paso que simbolizaba no solo su unión, sino también la liberación de las cadenas de su propia historia. Con una sonrisa real en su rostro y una confianza renovada, entonó los votos no como un mero formalismo, sino como una reivindicación de identidad y autenticidad. Este era el comienzo de una nueva vida, una en la que podría abrazar su arte, sus sueños y su verdad plena. La sonrisa que llevaba en su rostro ya no era cruel, era la manifestación de una transformación genuina. La celebración estalló en un clamor de risas y abrazos, pero más allá de las fiestas, Diego había conquistado algo eterno. Aquel día se convirtió en el catalizador de un viaje de sanación, no solo para él, sino para todos los que compartían su historia. La casa de Doña Rosa, ahora rebosante de alegría, se había transformado en un refugio de autenticidad, y Diego supo que jamás podría mirar atrás. Esta fue la esencia de su vida, el brillo verdadero que había buscado con tanto ahínco. Este capítulo había concluido, pero las páginas en blanco de su historia aguardaban, listas para ser llenadas con las vivencias que empezaría a construir, basadas en la verdad, la libertad y el amor. No es solo un final, es un nuevo comienzo. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestro canal. No olviden
suscribirse inmediatamente para no perderse nuestras próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, porque hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final en la sección de abajo, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.